Muy buenos días, mi nombre es Alison Ponce, pertenezco al área de psicología, primer semestre, paralelo B. Mi tema es la corteza cerebral y sus funciones. El cerebro y la corteza cerebral tienen dos divisiones, una anatómica y una facial. Y las fisuras son las que parten de 5 evoluciones, es decir, que sus dos gorditos que se forman en el cerebro son las fisuras o surcos. Entonces, las fisuras centrales de Rolando divide el lóbulo frontal del parietal y el occipital del perioccipital. Divide el parietal del occipital y la fisura lateral de la cisura que divide al temporal de los otros dos, que es el frontal y el parietal. Comenzamos con las divisiones anatómicas. Vamos a ver todos los aspectos anatómicos más importantes. Primero que todo tenemos la fisura de Rolando, la central. Dividimos la frontal del parietal. Ahora, que está delante de la fisura del central, hay otra fisura que se llama precentral y otra que está atrás se llama central. Y la siguiente que está es la postcentral. Es muy importante porque delante de la circunvolución procentral está la postcentral. El lóbulo frontal, visto desde el lateral de un cerebro del lado izquierdo, tenemos que la fisura precentral se divide o de aquí nace otras fisuras. De la central sale la fisura frontal superior y la frontal inferior. Esto es importante porque se divide en subducciones, frontal superior y frontal media y frontal inferior. Ahora, la frontal superior se divide a su vez en 3 circunvoluciones más, en opercular, triangular y orbital. Eso en anatomía frontal. En la parietal es más sencillo. El circunvolucional postcentral y el lobulillo parietal inferior y parietal superior. Luego llegamos a la fisura perioccipital y tenemos sus importantes fisuras temporal superior y temporal inferior. Y esta se divide a su vez en circunfunciones, las cuales son circunvoluciones inferior, media y superior. Ahora el cerebro lo vemos desde el medial. Tenemos que la cisura del Rolando o central da en la precentral y postcentral, que forma un cuadradito que se llamará lobillo paracentral, y la parte posterior o paracentral se conoce como la precuña. Entonces, si esto se llama precuña, lo que está atrás de ella será la cuña, dividiéndola por la cisura paracentral y después de su cisura calcarina, que es importantísima en el occipital, y la prolongación que tiene, que le dan las vueltas al cuerpo calloso, se le llama paricalloso o cíngulo. Y de ahí tenemos las prolongaciones frontales circunvolucionales que hablamos anteriormente. Ahora hablaremos de las siguientes áreas. La área motora, corteza promotora y el área bronca o centro del lenguaje. El área motora se halla delante del surco central o cisura de Rolando y ocupa la mitad superior del lóbulo frontal. A su vez, está dividida en 3 segmentos: la corteza motora, la corteza promotora y el área del bronco, las cuales están relacionadas con el centro muscular. La corteza motora, localizada en la banda de aproximadamente 2 centímetros de ancho, por delante del surco central. Controla los músculos específicos de todo el cuerpo, especialmente de los músculos que se encargan de los movimientos finos, tales como los del pulgar y de los dedos, y los labios, la boca,
para hablar y comer, y en grado mucho menor de los movimientos finos de los pies y los dedos de estos. La corteza promotora, localizada delante de la corteza motora, produce movimientos coordinados que comprenden secuencias de movimientos de un músculo individual o movimientos combinados de una cantidad de músculos diferentes en el mismo tiempo. En esta área, en donde se alcanzan gran parte de conocimientos para controlar los movimientos discretos aprendidos, tales como los movimientos aprendidos para desarrollar una actividad atlética. El área de Bronca, localizada delante de la corteza motora, en el borde lateral de la corteza premotora, controla los movimientos coordinales de la laringe y la boca para producir el habla. Esta área solo se desarrolla en uno de los dos hemisferios cerebrales. En el hemisferio izquierdo, alrededor de 19 a 20 personas, incluyendo los diestros, y la mitad del total de los zurdos. 2. El área sensitiva somatotéstica. Las sensaciones somatotésticas son aquellas que provienen del cuerpo, tales como el tacto, presión, temperatura y dolor. El área ocupa casi la totalidad del lóbulo parietal. El área visual ocupa la totalidad del lóbulo occipital. El área primera detecta puntos específicos de la luz y la oscuridad, lo mismo que las orientales de líneas y límites. Estimulaciones eléctricas en el área visual primaria hacen que las personas vean destellos de luz, líneas brillantes, colores u otras imágenes simples. Las áreas secundarias permiten interpretar las informaciones visuales, por ejemplo, interpretan el significado del lenguaje escrito. El área auditiva. En el área para la audición se localiza en la mitad superior de los 2/3 anteriores del lóbulo temporal. En el área primaria se detectan los tonos específicos, sonoridad y otras cualidades del sonido. Estimulaciones eléctricas en esta área hace que las personas escuchen un sonido simple que puede ser débil o intenso, o un chirrido, pero nunca son escuchadas palabras o cualquier otro sonido inteligente. Las áreas secundarias, en donde se interpreta el significado de las palabras habladas o proporciones de estas áreas, también son importantes para el reconocimiento de la música. 5. El área de Wernicke, o centro de comprensión de las palabras habladas para la integración sensitiva. El área de Wernicke se localiza en la parte posterior de la zona superior del lóbulo temporal, en el punto en donde se ponen en contacto tanto el lóbulo parietal como el occipital con el temporal. Es aquí donde concluyen las señales sensitivas de los 3 lóbulos sensitivos, temporal, parietal y el occipital. Esta área es por lo demás importante en la interpretación última de los significados que prácticamente todos los tipos diferentes de informaciones sensitivas, tal como el significado de las oraciones e ideas, ya sean oídas, leídas, percibidas o inclusive generadas por dentro del propio cerebro. En consecuencia, las destrucciones de esta área del cerebro provocan la pérdida extrema del pensar. Esta área solo está bien desarrollada en uno de los hemisferios, generalmente en el izquierdo. El desarrollo unilateral del área de Wernicke evita confusiones de los procesos del pensamiento entre las dos mitades del cerebro. En la persona diestra se desarrolla el lado izquierdo, alrededor del 95% de las personas. En el hemisferio izquierdo es el dominante. Área de la memoria reciente del lóbulo temporal. La mitad del inferior del lóbulo temporal parece ser principalmente de importancia para el almacenamiento a corto plazo de recuerdos, los que persisten entre pocos minutos y varias semanas. Área prefrontal. Ocupa la mitad inferior del lóbulo frontal. Su función está menos definida que la de cualquier otra parte del cerebro. Ha sido extirpada lobotomía en muchos pacientes psicóticos para rescatarlos del estado depresivos. Estas personas funcionan bastante bien sin las áreas prefrontales. Sin embargo, pierden la capacidad para concentrarse
periodos prolongados y también para planificar el futuro o pensar en problemas profundos. Así, se dice que esta área es importante para la elaboración del pensamiento. Muchas gracias, esta fue mi presentación.